Pues muy buenos días, hermanos y hermanas. Estoy hoy de nuevo con vosotros aquí en Argentona. Hacía tiempo que no os visitaba, así que es un placer para mí estar con vosotros en esta mañana de domingo que dedicamos al Señor, como bien sabemos. Como apuntaba nuestro hermano Paco, pues por la gracia de Dios, hace ya un tiempo que estoy involucrado y involucrando a otros en ayudar a lugares y a necesidades que surgen en diversos países. Y este año, justamente en el 25, vamos a cumplir 10 años de una labor ininterrumpida de enviar ayuda humanitaria desde las iglesias evangélicas a hermanos en otros lugares, en otros países que están sufriendo, en general, pues circunstancias difíciles, algunos lugares calamidades y tragedias naturales. Hemos estado ayudando a refugiados que cruzaban Europa buscando una salida desde Siria hace ya pues 10 años, en el 2015 cuando empezamos, pero desde entonces hasta hoy seguimos enviando contenedores y ayuda humanitaria a diversos países. Y los últimos envíos que hemos hecho, que han sido justo al final del año pasado, pues tuvieron que ver con 3 contenedores que enviamos a Cuba, donde seguramente sabéis que las circunstancias son extremadamente difíciles y donde la situación es de una gran carencia y donde una pobreza pues generalizada y global. Después de eso nos cayó por sorpresa la Dana y hemos estado ayudando también a Valencia enviando camiones y contenedores con alimentos, con ropa, con mantas, con todo lo que ellos nos pedían. Y ahora mismo, justamente en estas fechas, acabamos de enviar justo esta semana la última ayuda a Valencia para poder sufragar, ayudando a Diaconía Valenciana, a una compra de un comedor, de una cocina industrial para poder cocinar alimentos, porque aunque no lo sepáis, mucha gente, hay cientos de personas en las calles, en las ciudades afectadas por la Dana, que aún siguen necesitando alimentos y siguen alimentándose de la ayuda humanitaria que reciben de entidades, de iglesias, de ONGs. Así que ahí hemos estado y ahí estamos y recién, justamente hace unos días, acabamos de comprar pues una cocina industrial. Con eso quiero deciros que la vida sigue aún activa y que aún las desgracias siguen pues en muchos lugares siendo muy, muy reales. Y la inmediata que vamos a enviar, si Dios lo permite, dentro de unos días, dentro de unas semanas, esperamos que sea este mes de febrero, pues queremos enviar un contenedor histórico, al menos creemos que es el primero que se envía desde las iglesias evangélicas en España, para Venezuela, un país donde también, como seguramente sabéis, la situación política es muy frágil, muy inestable, muy convulsa y poco clara, pero sin entrar en detalles políticos, la situación sigue siendo también muy parecida a la de Cuba, con una gran pobreza extendida en toda la población. Y también están sufriendo hermanos en la fe. Así que vamos a enviarles, si Dios lo permite, un nuevo contenedor a finales de febrero, con comida, con medicamentos, con ropa, con todo lo que nos han pedido, una lista muy larga que casi incluye todo lo que tenemos cada uno en casa. Así que estamos intentando reunir pues ese contenedor, que si Dios lo permite saldría dentro de unas semanas y que sería, como he dicho, histórico, el primero que hemos enviado o que enviaremos a Venezuela, como fueron los primeros históricos los que enviamos a Cuba. Quiero deciros con esperanza y con ánimo, porque mucha gente se lo pregunta, que las cosas se preguntan con cierta legitimidad si van a llegar. Bueno, pues hasta hoy llevamos como unos 50 contenedores enviados. Un contenedor es tan grande como esta iglesia, ¿eh? Pues todos han llegado a destino, no se ha perdido ni un lápiz, ni una goma, ni nada de nada. Así que gracias a Dios, por la gracia del Señor, va abriendo puertas y seguimos aprovechando que esas puertas se abren para seguir enviando. Así que la iglesia de Argentona ha sido una iglesia implicada en otros contenedores, en otros envíos, y Paco ha sido intermediario en la ayuda en muchas ocasiones. Así que, pues, para empezar, mi gratitud, por supuesto, por lo que ya habéis hecho y lo que Dios permita hacer. Si os permite participar, pues la invitación, por supuesto, está extendida y abierta para esta ayuda y para las que podamos seguir colaborando. Pues en esta mañana, obviamente, también quería compartir de la palabra y también me habéis robado la cartera un poco. Tengo un problema ahora porque parte de lo que iba a decir otros lo han dicho mejor que yo y no quiero ahora reiterarme, pero sí quería deciros, aunque no voy a leer ningún texto que ya habéis leído, pero el texto de Isaías
40 me servía mucho, pero ya no lo voy a repetir más porque 2 veces lo hemos escuchado, pero me servía para la reflexión que yo traía en esta mañana. En esta mañana quería hablaros de un texto que conocéis muy bien, que habréis leído muchas veces y que está al principio de la palabra, con lo cual, si os digo el principio, sabréis dónde tenéis que ir, porque estoy hablando del libro de Génesis, y si os digo el principio del principio, aún os lo pongo mucho más fácil, porque os estoy hablando del primer capítulo del libro de Génesis, es decir, de Génesis capítulo 1. Dejadme que os haga una pequeña introducción, porque creo que es necesaria. La Biblia, como bien sabéis, es una enciclopedia, es una colección de libros, una enciclopedia completa de 66 libros, y que tiene un énfasis, y esto lo querría hoy remarcar, porque habéis hablado hoy, algunos de vosotros, de este tema, de que es un libro con un marcado e intencionado énfasis espiritual. Es un libro, una colección de libros que explica pues, la relación de Dios con la humanidad, con su pueblo, en este caso el Antiguo Testamento con Israel, en el Nuevo con la Iglesia. Y cómo le preocupa a Dios que ese pueblo, antes Israel, ahora la Iglesia, conozca su salvación, conozca su plan de salvación. Por lo tanto, la Santa Biblia es una colección de libros que pretende intencionalmente que el ser humano, al leerla, pues descubra la intencionalidad de Dios, que es, como digo, una intencionalidad eminentemente espiritual. Eminentemente, porque en medio de los libros de la Biblia se dejan caer, se incluyen algunas nociones de ciencia. Hoy hemos leído el texto de Isaías 40, que es uno de ellos, cuando habla de esa tierra suspendida y de esos textos que hemos leído juntos, que son tan claros o tan clarividentes, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Está dudando el profeta Isaías de que alguien lo haya podido hacer. ¿O quién midió los cielos con su palmo? ¿Cómo a alguien se le podría ocurrir medir las aguas o los cielos con simplemente el hueco o la palma de la mano? Es obvio que el autor, en este caso Isaías, está dejando la creación muy por encima del conocimiento humano. Pero también es cierto que el conocimiento humano ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y hoy el ser humano sabe mucho más de lo que sabían nuestros antepasados solamente hace un siglo. Es decir, la Biblia incluye nociones de ciencia muy nítidas, en algunos casos muy sorprendentes porque están escritas pues hace 2000 o 3000 años, pero creo que estaréis de acuerdo conmigo que no es un libro de ciencia y que no debemos leerlo así. Es decir, no debemos abrir la Biblia buscando las afirmaciones científicas que están ahí y que algunas de ellas son sorprendentemente vigentes y sorprendentemente antiguas, pero que no se escribió o no lo redactaron sus 40 autores para que fuéramos científicos, sino para que fuéramos hombres y mujeres en el conocimiento de Dios o en el conocimiento del Creador. Precisamente el primer libro de la Biblia, el Génesis, su nombre, el nombre oficial o el nombre original no es el nombre de Génesis porque es un nombre de un libro hebreo y el nombre de Génesis es un nombre más bien pues, griego. Pero el nombre original es un nombre muy interesante, significa, o se escribe, los hebreos lo escriben como el Bereshit. El Bereshit significa, es literalmente lo que las primeras palabras le encontraréis en el libro, cuando dice el primer versículo, que lo sabéis de memoria, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese en el principio, que es indeterminado, porque no existe el tiempo en el momento de la creación, ese inicio de la obra creadora de Dios es lo que los hebreos llaman el Bereshit, el principio. Y como también sabéis, porque lo dice la propia Biblia y por tanto es creíble, tanto el Génesis como los 4 libros que siguen detrás forman lo que llaman los hebreos el Pentateuco o la ley, la Torá, el conjunto de libros que son donde está la ley de Dios. Y que el autor, tanto del Génesis como los otros libros que siguen, es Moisés. Así que estamos de acuerdo en eso, en esta pequeña introducción. Espero que no me contradigáis en que no es un libro de ciencia, en que es un libro de énfasis
intencionalmente espiritual, que inicia en el Génesis su relato y que su autor es Moisés. Así que, dicho esto, que ya lo sabíais, vamos a ver o leer juntos el texto de Génesis capítulo 1, que probablemente no tengáis ni que leer en el texto, ni en la Biblia, ni en el móvil, porque lo tenéis grabado en la memoria de vuestra mente. Dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y a partir de ahí, del versículo 3 en adelante, empieza Moisés a enumerar una serie de acciones de Dios, una serie de decisiones de Dios, de verbos, en los que tras cada palabra, tras cada orden, hay una acción inmediata en que algo existe, en que algo viene a ser, en que algo viene a ocurrir que no estaba antes. Y de ahí me gustaría que pudiéramos sacar muy brevemente unas pocas lecciones que no son pequeñas y que surgen directamente de estos primeros textos de la Biblia y que creo, a mi entender, a mi humilde entender, y me gustaría que con esto pudierais iros a casa y me daría por contento, que creo y afirmo que son unos textos o unos versículos especialmente evangelísticos. Tú me dirás, ¿evangelístico? No veo aquí donde habla de Jesús. No, no habla de Jesús, pero habla con rotundidad de la existencia de Dios. Fijaos en el versículo 1. Moisés no pretende ni le interesa en absoluto, no lo hace, el demostrar en cómo y en qué manera, como una apologética, en demostrar a los hebreos, a sus lectores, que Dios existe. De hecho, la Biblia considera obvio, considera indiscutible la preexistencia de Dios. Por eso Moisés, cuando relata el primer capítulo del primer libro de la Biblia, dice, en el principio creó Dios. Y ya da por sentado que Dios existe. Lo da tan por sentado que no dedica ni una sola palabra a entrar en ninguna demostración, en dar detalles, en explicar cuándo inició o cuándo no inició, o dónde estaba o cómo sucedió. Dios está evidentemente muy por encima del tiempo, es el creador del tiempo, y obviamente Moisés no le interesa, da por sentado, igual que Romanos capítulo 1 también lo hace, da por sentado que Dios existe y ha existido siempre. Esa preexistencia de Dios se encuentra nítidamente ya diseñada o explicada en el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabéis? La antigüedad histórica, si saliéramos por un momento de la Biblia, hiciéramos un paréntesis y relatáramos la historia de la humanidad, en general toda la antigüedad de la historia humana creyó en una existencia superior, en una existencia que llamaríamos nosotros y el pueblo hebreo el Dios creador. El Shaddai le llamaban los hebreos, el Todopoderoso. Y toda la antigüedad creyó siempre que existía un ser por encima de nuestras mentes y por encima de nuestras capacidades. E incluso aunque fueran dioses creados por sus manos. Lo que llaman el pueblo de Dios, o lo que llama también el texto de Éxodo 20, cuando Moisés recibe las tablas, el primer mandato que recibe es que el pueblo de Dios no adore a otros dioses más que al Dios de la palabra o al Dios de la revelación. Es decir, ¿existía la creencia en otros dioses? Sí. Y de hecho es una cuestión muy interesante que estudian los historiadores y los antropólogos, y es que cuando descubren a una nueva etnia o un nuevo pueblo o un nuevo colectivo, un nuevo grupo social escondido en la selva, desconocido para el mundo occidental, una de las cosas que descubren es que sea cual sea el pueblo, sea cual sea la etnia, sea cual sea esa tribu, siempre acaba o está teniendo una adoración hacia un ser superior. Un ser superior que conoce directamente o que ha acabado inventando. Un ser superior que reconoce en el cielo,
en el sol, en las estrellas, en las nubes, o que ha diseñado con piedra, o con troncos, o con madera. Pero siempre hay una existencia de un ser superior. Y esto ha sucedido siempre en la historia humana, desde los tiempos de Moisés, 3.000 años, 4.000 años atrás, hasta hoy, pero esto se rompe, esto se paraliza, o esta tradición o esta costumbre espiritual se anula solamente hace muy poco, hace un siglo y medio. Y ahora os voy a relatar enseguida cómo y de qué manera. Yo estuve siendo misionero en África Central, en un país, el único país de África donde se habla la lengua de Cervantes, donde uno puede bajar del avión y hacerse entender enseguida. Y estuve allí en Guinea Ecuatorial por 8 años. Y una de las cosas que aprendí allí también es que, aunque no creyeran ni conocieran la Biblia, ni habían oído en muchos casos hablar de Jesús, especialmente en las zonas más oscuras o más densas del bosque y de la jungla, allí también descubrimos que evidentemente también allí adoraban a algún tipo de espiritualidad, en este caso a las almas o al animismo. Y una vez hablando con un lugareño, hablando con un nativo, una pregunta que le hice equivocada, que con el tiempo descubrí que había sido un error, le pregunté si él, a una persona a la que intentaba hablarle de Jesús, si él creía en Dios. Estaba intentando crear puentes entre él y yo, y mi pregunta fue si él creía en Dios. La respuesta fue mucho mejor que mi pregunta, y es la respuesta la que quiero dejar con vosotros. Me dijo literalmente este amigo guineano africano, y me dijo: ¿acaso soy yo un perro para no creer en Dios? Muy interesante la frase, ¿eh? Mucho más potente que mi pregunta. ¿Tú crees en Dios? Y me dice: ¿acaso soy yo un perro para no creer en Dios? En África cualquiera piensa que Dios existe, no hay que demostrarlo. Otra cosa es si le conoces personalmente, otra cosa es si le obedeces. Otra cosa si has sido salvo a través de la sangre de Cristo. Eso es otro tema muchísimo más grueso y más profundo. Pero la existencia de Dios nadie la pone en duda. El ateísmo no existe en general en África. Y en todo caso, si alguien no cree en Dios, será un perro, serán los animales, serán los seres no humanos. Porque el ser humano está diseñado para creer en Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y qué lejano de nuestra cultura actual. Antes os he contado que así fue durante mucho tiempo, durante toda la antigüedad, hasta hace un siglo y medio. Y es que hace 150 años aproximadamente, nuestra cultura europea comenzó a desarrollar una filosofía nueva que estaba anclada en el materialismo, comenzó a dudar de la fe, de cualquier tipo de fe, de cualquier expresión espiritual, y comenzó a confrontar la ciencia con la fe. De hecho, esa tensión aún sigue vigente para muchos, y muchos siguen creyendo que el creacionismo o la fe en un Dios creador, en la que creemos nosotros, choca con una postura científica en la que se hace creer o nos hacen creer que hay una creación azarosa, es decir, una creación naturalista que no tiene nada que ver con una intervención divina, sino que todo sucedió de una forma imprevista, natural, de una explosión, de un Big Bang, y como mucho llegan a aceptar la existencia de un diseño inteligente, que es la posibilidad de que un Dios, no necesariamente el de la Biblia, haya existido y haya tenido que ver algo en este proceso creativo. Pero esto está cuestionado, no por toda la ciencia, pero sí por parte de ella, y hay esa tensión, aún hoy, esa confrontación entre una postura bíblica, una postura creacionista y una postura enfocada en el azar y enfocada en la evolución, es decir, en un proceso evolutivo en que el tiempo y el azar y la casualidad nos ha llevado hasta aquí y hasta hoy. Cuesta mucho de creer esto. Y yo siempre les digo a mis amigos y compañeros que creen esto que tienen mucha más fe que yo, que su fe es muchísimo más grande que la mía, porque para creer que un reloj se construyó a sí mismo hay que tener una fe impresionante. Porque si yo veo un reloj, tengo que pensar que hay un relojero. Si yo veo ese piano, tengo que pensar que alguien construyó esas teclas. Y simplemente si veo este micro o si veo este libro,
tengo que pensar que hay detrás de esto un ingeniero electrónico y detrás de esto un impresor. Es algo tan simple que lo entienden los niños, pero en cambio muchos científicos no lo entienden. Y es un debate interesante, un debate abierto, pero la Biblia, volviendo al texto de Génesis 1, lo soslaya. Este debate se lo salta alegremente. Y Moisés da por sentado la primera afirmación que en esta mañana quiero compartir con vosotros, y es que Dios sí existe. Y que existe de una forma además preexistente. La segunda afirmación que hace Moisés y que nos deja en este capítulo, sobre todo el capítulo entero, desde el versículo 2 hasta casi el 28, es que nos dice la palabra que Dios se pone a crear. Dice el versículo 1 que creó los cielos y la tierra. Después, ¿cómo estaba esa tierra? Desordenada, vacía, las tinieblas la llenaban, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y en ese momento dice Dios, sea la luz. Y la luz existe, pasa a existir. Por cierto, para los que os gustan los coches, la palabra latina es la palabra fiat. Así que este es el verbo que va a aparecer muchas veces en este capítulo reiteradamente, cuando Dios va a reiterar no solo una vez, el versículo 3 dice, sea la luz, en el versículo 8, lo podéis también ver conmigo, que sean los cielos, en el versículo 9, que exista la tierra seca, en el versículo 10, que existan los mares, en el versículo 11, también que existan las plantas, la flora. En el versículo 14, mirando hacia arriba, dice el versículo 14, que existan también las luminarias en la noche, lo que llamamos las estrellas. En el versículo 16 nos enumera que también haya una lumbrera mayor y una lumbrera menor, que llamamos el sol y la luna. En el versículo 20, ya se va acercando, afirma que exista todo ser viviente, todo animal, que llamamos la fauna. Y en el versículo 26, como un colofón, como un cierre, dice el versículo 26, que exista, que suceda, que hagamos al hombre. Y aquí es donde hay una frase novedosa, porque en los demás versículos no ha añadido comentarios, pero sí ha ido diciendo que todo lo que había hecho le parecía bueno, le parecía bien hecho y correcto. Y en el versículo 26, donde ya nos incluimos nosotros, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y le da una responsabilidad para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si en la primera afirmación que hemos visto en el primer versículo es que Dios existe, o que Dios es real, en la segunda afirmación que Moisés ha hecho de una forma muy nítida a lo largo de todo el capítulo es que Dios es creador. Un creador que crea de la nada, en latín ex nihilo, que crea de la nada, de lo no existente, y que todo lo que crea de la nada lo convierte en cosas buenas, en cosas útiles, en cosas bien creadas. Y algunos lectores del capítulo 1 de Génesis, el texto en el que estamos ahora, creen que todo es como una especie de escalera, como una especie de escalafón, en el cual Dios va creando cada vez cosas más importantes hasta llegar al versículo 26, donde dice, hagamos al hombre y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y algunos creen, en mi opinión, yo no estaría de acuerdo, algunos creen que el ser humano es la guinda, el final más estupendo y más logrado de la creación y de la mano de Dios. Este es un tema delicado porque algunos piensan que si el hombre es la guinda final del pastel, le da al hombre un protagonismo especial. Y en cierta manera podemos caer en el peligro de ser antropocentristas, de creer que la creación tiene al hombre como centro de sí misma y de ahí derivarnos incluso a un cierto humanismo, de que el hombre es el centro de todo, como creían también en el Renacimiento, ¿no? Como que el hombre es la medida de todas las cosas.
Yo personalmente pienso que eso sería un error de interpretación del texto bíblico, porque creo, a mi opinión, que lo más importante de la creación son las cosas que Dios va creando a lo largo de este capítulo. Y mira que hay cosas creadas, porque llega a crear el universo completo, las galaxias, el sol, la luna, las plantas, la flora, la fauna, lo hemos enumerado antes. Hay muchas cosas que Dios crea. Pero sin embargo yo sigo pensando, quizás es mi opinión particular, no es un tema para debatir, pero pienso que lo más importante del capítulo creativo, de este capítulo 1 de Génesis, es precisamente la palabra de Dios. Cuando digo la palabra de Dios no me estoy refiriendo al texto bíblico, sino me estoy refiriendo a su verbo, a cuando Dios dice sea, la palabra imperativa, la orden de Dios, ese fiat. Eso es lo más importante de la creación, que es lo que reafirma, lo que reitera una vez tras otra, Moisés nos lo va repitiendo, de que el poder de Dios es quien creó todo lo que vemos. Algunas de las cosas que creó, evidentemente, todas impresionantes, y quizás la más llamativa de todas, o nos lo parece a nosotros, el ser humano. Pero es un error pensar que el ser humano es el centro del Génesis. El centro del Génesis es Dios mismo. El centro del Génesis, el centro del capítulo 1 en el que estamos, es la propia voluntad, el propio poder, la propia capacidad, la propia palabra de Dios creativa, que pudiendo no haberlo hecho, decidió construir este mundo y en él incluso construirnos a nosotros mismos. Y ahora me voy a detener un momentito en esta porción final del capítulo 1, estos versículos 26 a 28, donde acabamos de ver que, a diferencia de los animales o de las plantas o de la tierra o de los mares o de la luna o del sol o de los elementos que ha ido creando uno tras otro en este capítulo 1 y que todo, según lo vio, era bueno, a diferencia de ello, cuando crea al ser humano, dice y afirma, y esto es muy interesante, que lo creó o lo construyó o lo diseñó conforme a su propia imagen y parecido a él, a su semejanza. Esto es novedoso, no lo vais a leer antes en ningún otro versículo y tampoco lo vais a leer después. Es un texto único en la Biblia. El versículo 26 nos dice que el hombre es la última creación de este proceso. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que señoree en todo lo que acabo de crear, en cielos, en tierra, en animales, en bestias, todo lo que acabo de crear está en sus manos, está en su gestión el poderlo llevar adelante. Y hoy podemos decir con tristeza que el cumplimiento de esta palabra es muy, muy contrario a lo que la palabra nos dio. Nos dio en cuidar de la naturaleza y la estamos destruyendo. Nos dio protegerla, nos dio, incluso en el capítulo 2, que nos convirtiéramos en mayordomos de ella, y lo que estamos siendo somos ahora mismo sus destructores a pocas décadas en adelante. O al menos eso dicen incluso todos los científicos, incluidos los no cristianos. Pero volvemos al texto, que es muy optimista. El versículo 26, 27 y 28 nos dice que nos ha creado Dios a la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Los latinos le llamaban a esto la imago Dei, la imagen de Dios. Y esto es muy interesante, eso es tremendamente interesante para los que creen y para los que no creen. Por eso he dicho antes que este es un texto para mí especialmente evangelístico. Si algún día te levantas y te puede pasar y no te encuentras bien, antes habéis dicho que algunos de los hermanos habéis estado pasando estos días enfermedades y que algunos estáis aún quizás medio pachuchos. Eso es totalmente normal, es una prueba de que somos seres humanos verdaderos y que también las bacterias y los microbios nos pueden hacer afectaciones negativas. Pero no solo podemos estar enfermos de lo físico, de lo corporal, de nuestros pulmones, de nuestro dolor de cabeza, sino que también podemos estar enfermos del alma, incluso siendo hombres y mujeres que seguimos a Jesús. Yo he conocido a cristianos enfermos, seguramente creo que vosotros también los habéis conocido. Y este texto es un texto maravilloso para leerlo
Cuando alguien está enfermo del alma, cuando alguien tiene tristeza, cuando alguien tiene desánimo, cuando alguien tiene o está acercándose a un camino de depresión, o cuando alguien tiene dudas sobre su ser, sobre su propia autoestima, sobre si alguien se levanta por la mañana, seguramente todos lo hacéis, y te miras al espejo y lo que ves en el espejo no te agrada. Y dices, este señor que tengo delante o esta señora, qué pena me da, o qué poco alegría me da, o qué poco ánimo hoy me produce verme en el espejo. Y mi autoestima, o la tuya, o la de cualquiera, puede estar en algunos momentos en entredicho. Pues déjame que te diga que cuando eso te pueda suceder, que puede sucederte, pues recuérdate Génesis 1, versículo 26. Léetelo, o incluso te sugiero, recórtalo en un adhesivo y pégalo en tu espejo de la mañana. Pégalo en el espejo o en la nevera o en un lugar donde lo puedas ver de forma habitual. Porque entonces al verlo verás algo espectacular. No solo interesante, sino espectacular. Y es que tú, nada menos tú, con todas las carencias, con todas las dificultades, con toda la falta de autoestima que uno puede llegar a tener en algún momento de la vida, fuiste creado con la imago Dei, con la imagen del Dios invisible. Fuiste creado, dice el texto, conforme a su semejanza. Esto es increíble. Esto no hay ninguna confesión religiosa en el mundo que explique que los seguidores de ese Dios hayan sido creados a imitación, a copia del propio Dios. Esto ninguna religión lo dice así, solo la palabra de Dios lo dice. Es impresionante. Y creo que nos tiene que ser extremadamente estimulante el pensar que hemos sido creados por Dios, de ahí sabemos nuestro origen, de ahí sabemos una de las 3 grandes preguntas que el ser humano se hace desde hace miles de años y que la filosofía aún sigue preguntándose, y es ¿de dónde vengo? ¿O de dónde venimos? Pues la respuesta es bien simple, la saben entender hasta los niños. Venimos de la mano de Dios, de la obra creativa, del fiat, del verbo, de la palabra de Dios, que Él quiso, a su voluntad, sin que lo entendamos, pues quiso crearnos. Y eso es una de las grandes respuestas que el ser humano aún sigue buscando hoy, miles y miles de años después de que la Biblia o el Antiguo Testamento se escribiera. Así que la primera respuesta o la primera pregunta ya la conocemos. Sabemos de dónde venimos. Según Génesis 1, venimos de la voz, de la mano, de la decisión de Dios. Versículo 28, muy interesante. Bueno, muy interesante, y hoy en día hasta incluso el afirmarlo aquí, preocupante. Y espero que me entendáis. Versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, lo repite de nuevo por si no lo habíamos leído bien en el versículo 26. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios, lo creó, lo ha dicho 3 veces en solamente pocas líneas, y añade ahora un tema muy, muy tenso para la sociedad hoy. Varón y hembra los creó. Y ahora voy a pedir que lo repitáis conmigo. Yo lo voy a empezar a leer, versículo 27, y me sumáis vuestra voz a la mía. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muy bien, si mañana me detienen, yo diré que lo habéis dicho conmigo. Para que me acompañéis allí donde me lleven. Porque hoy es un tema tabú, es un tema de ética confrontadora, decir en público que Dios creó los géneros, los sexos distintos. Pero no lo digo yo. Bueno, tampoco lo habéis dicho vosotros. Lo dice la Biblia. Pero yo he escuchado cómo lo repetíais, así que me defenderé con vosotros. Varón y hembra los creó. Los creó distintos, los creó diferentes. Y si pasase una página, el capítulo 2, y vais al capítulo 2, donde ya ese varón y esa hembra empiezan a tener ya atribuciones y donde ya empieza cada uno de ellos a saber un poco para qué han sido creados, dice el versículo 2:16,
Dice, y 17, mandó Jehová Dios al hombre, al varón, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hay un huerto especial que ya sabéis que se llama Edén, donde todo está a disposición de esa primera pareja. Y le dice a este primer hombre, Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fijaos que es bien sencillo el estatus que Dios le da a esta pareja o esta primera pareja de la humanidad. Les da una responsabilidad, el versículo 1:28 nos lo aclara, dice que tienen que ser fructificados, versículo 1:28, multiplicados, tienen que llenar la tierra, tienen que sojuzgarla, señorearla, sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que se mueve, tienen que ser dueños y gestores, mayordomos de esa creación, y a ese encargo, a esa responsabilidad, le añade solo una muy pequeñísima, un pequeñísimo código civil o un código legal. Todo está en un marco de libertad amplísimo, pero solo hay un pequeño detalle de ley o de control legal que Dios les da a esta primera pareja, y es que pueden comer de todo, que pueden señorear sobre todos los animales, que pueden dominar sobre toda la creación, pero hay un árbol, en concreto el árbol del versículo 17, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, que de ese árbol, por una razón que aún aquí no sabemos, pero ciertamente hay una advertencia, de ese árbol no debes comer, porque si comes de él, con toda seguridad, amén y amén, morirás. Todos sabéis, o muchos de los que estáis aquí seguramente habéis sido padres, o incluso ya sois abuelos. ¿Alguna vez le has dicho a tu nieto o a tu hijo que no ponga los dedos en el enchufe? Yo se lo he dicho a mis hijas cuando eran pequeñas. Cuando le dices a un niño que no ponga los dedos en el enchufe, tú sabes como adulto, como padre o como abuelo, por qué no debe ponerlo. Pero no se lo puedes explicar bien porque no te va a entender. No le explicas las consecuencias, pero sí le explicas la ley y le dices, no pongas los dedos en el enchufe, porque si los pones te va a ir mal. No le puedes explicar a un niño qué es la electricidad, solamente que tiene consecuencia negativa. Bueno, pruébalo si quieres cuando salgas del culto, dile a un niño que no ponga los dedos en el enchufe y mira tu reloj. Pone en marcha el cronómetro, por eso es una cuestión de minutos. Que el niño, también la niña, irá a probar, a descubrir, a conocer la maravilla que mi padre o mi abuelo me reprime. Debo saberlo. Lo va a poner, pondrá los dedos en el enchufe y descubrirá la maravillosa creación de la electricidad, que subirá por su brazo hasta el hombro y se lo dejará paralizado durante unos minutos. Eso por lo menos, mientras no sea nada más grave. Si habéis puesto algún día el dedo en el enchufe, sabéis de lo que estoy hablando. Y si no lo sabéis, no lo probéis. No hace falta. Ya os digo yo que no es agradable. Pero esto es lo que Dios le dice a Adán y a Eva. Les dice, no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. No les da la explicación del por qué, pero no lo hagáis porque ciertamente moriréis. Lo que sucede, como todos bien sabéis, es que ellos desobedecen. Porque en la naturaleza del ser humano está la tendencia a la desobediencia. Y un detalle más con el que terminaría este capítulo está en el capítulo 2, versículo 21 en adelante, el 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y la trajo al hombre y entonces le dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y del versículo final estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La creación terminaría ahí, el proceso creativo de Dios terminaría ahí, ha creado la creación, el medio ambiente, el universo, las galaxias, ha creado al hombre y de una de sus partes, de una de sus costillas, después ha creado a su mujer.
con la cual va a establecer una relación íntima a partir de ese momento aprobada por Dios. Fijaos y hago resumen. Dios crea al hombre, crea a la mujer distintos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, distintos, con responsabilidades, con una pequeña norma legal, en un marco amplísimo de libertad, y con una alianza heterosexual, que tampoco lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay una alianza heterosexual entre un hombre y una mujer que Dios les encarga que procreen, que tengan hijos y que generen la raza humana. Y eso nos dice algo muy importante, y es que el hombre es libre. Lo de los enchufes, acordaos. El hombre, el ser humano, Dios lo creó a él y a ella como seres libres, para tomar decisiones acertadas o muy equivocadas. Pero sean las que tomemos, serán nuestra responsabilidad el haberlas tomado, porque Dios nos dio libertad para tomar nuestras propias decisiones. Tanto si uno decide poner los dedos en el enchufe, como si decide ser prudente y obedecer a su padre o a su abuelo y no probarlo. Como si decide seguir a Jesús, como si decide rechazarlo. Es una decisión exclusivamente personal, libre y autónoma. Cada uno decide, en este caso, lo que decide hacer. De este capítulo 1, que me he alargado un poco hasta el 2, deduzco también, creo que conmigo también estaréis de acuerdo vosotros, que todos somos criaturas de Dios. Hemos visto que Dios existe, en el versículo 1, hemos visto a lo largo del capítulo que Dios es creador, hemos visto en la creación del hombre y la mujer que el ser humano, el hombre, es libre, y ahora vemos que todos somos sus criaturas. Dice el texto bíblico, en este capítulo no, pero sí en el Nuevo Testamento, que todos somos hechura suya, creación. Pero eso no implica relación. Yo puedo ser hechura de Dios, acción, creación, criatura, pero no necesariamente tener una relación personal con Dios, que en el Nuevo Testamento entonces ya diría que somos hijos de Dios. Por lo tanto, hay un detalle interesante. Todo el mundo que nos rodea, todos los vecinos donde vivimos, todo nuestro barrio, todo nuestro bloque, toda nuestra familia, todos son criaturas de Dios. Pero no todos, porque es una decisión personal, todos no todos son hijos de Dios. Por eso os decía al principio que este capítulo es un capítulo tremendamente evangelístico. Yo os sugiero, no sé si seréis valientes para hacerlo, pero yo os sugiero mañana lunes por la mañana, cuando os encontréis con una vecina o con un vecino, le dices al vecino o a la vecina: buenos días, Antonio, buenos días, María. ¿Sabes? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que tengas buen día. Y te despides. Esa persona se va a quedar todo el día con un run run aquí dentro, con una preocupación de no saber o de no haber escuchado nunca esa frase. Y por lo menos le vas a dejar inquieto. Y fíjate que has dicho muy pocas cosas. Buenos días. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O si quieres añadir el texto de la creación humana. Dios dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Que te vaya bien el día. Hasta luego, hasta mañana. La gente se quedará preocupada. ¿De qué me está hablando este hombre? ¿O de qué me está hablando esta mujer? Y es tremendamente evangelístico porque estás diciendo en voz muy pequeña, en palabras muy cortas, que Dios es real, que Dios existe, que Dios es creador y que el hombre es libre. Y que, por cierto, vecino, tú también eres criatura suya. Hijo de Dios no lo sé, pero criatura sí, lo dice la palabra de Dios. Y eso nos lleva a tener un respeto obligado a todas las creaciones de Dios, a todos los seres humanos que nos rodean. Eso excluiría, evidentemente, en cualquier cristiano, en cualquier iglesia cristiana, excluiría el racismo, excluiría la xenofobia, el clasismo, e incluso excluiría la superioridad espiritual de creernos por encima de otros, porque los otros también son criaturas de Dios. Aunque quizás no todos aún hijos suyos. Eso es cierto. Pero estimando este matiz, no olvides que quien te rodea, quien existe, quien convive contigo, aunque no haya escuchado nunca el Evangelio,
es imago Dei, es criatura de Dios, construida, creada a la imagen del Dios invisible. Y la pregunta con la que quiero terminar es una pregunta que la filosofía se hace y muchos teólogos también, y quizás vosotros. Y todo esto, todo este capítulo 1 de Génesis, o incluido el 2, todo esto, ¿para qué? ¿Por qué Dios tuvo que crear? ¿Por qué tuvo necesidad de crear? ¿Por qué tuvo que crear el mundo, las galaxias, la luna, los cielos, la tierra, el ser humano, la naturaleza? ¿Por qué? Porque no lo necesitaba. Un ser como Dios, todopoderoso, el Shaddai, eso no lo necesitaba. No lo hizo por necesidad. Es obvio y creo que estáis de acuerdo conmigo que por necesidad no fue. Entonces la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué lo hizo? Bueno, tendríamos que ir a la palabra de Dios. Por eso antes me habéis saltado alguno de los textos que yo quería usar. Pero Isaías, no el 40, pero sí el capítulo 43 nos da la respuesta. Si lo queréis buscar, en Isaías capítulo 43, en el Antiguo Testamento, nos dice con claridad por qué Dios creó, o por qué Dios fabricó o diseñó el universo, la tierra y también a ti. Capítulo 43 de Isaías, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. En la misma frase dice 3 veces que es creador. ¿Lo veis? En la misma frase, ¿eh? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 3 verbos en sinónimo, reiterativo incluso, para decir repetidamente que Dios es creador nuestro. ¿Y para qué? Isaías nos da la respuesta de parte de Dios, para su gloria. Pero tú puedes decir, esto es el Antiguo Testamento, a lo mejor es que esto es un texto antiguo, a lo mejor solamente es un texto profético y no cae o no acierta para mi vida real de hoy. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. No hay ningún problema, la Biblia se complementa perfectamente entre el Antiguo y el Nuevo. Y vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, pluma de Pablo, pluma paulina. Y con este texto vais a ver que la confirmación es rotunda. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo fue creado, está hablando de Jesús aquí, está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo mismo que dice el texto de Isaías, para su gloria. Todo fue creado por medio de Él, es decir, la obra creadora del Dios Trino, por cierto, Pablo lo aclara, es la figura del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En términos humanos hablaríamos de Jesús de Nazaret. Pues Él es el factor creativo y dice el texto que es factor creativo por medio de Él, la creación pasa por sus manos y con el objetivo de hacerlo todo creado para Él. Es potentísimo este texto de Colosenses capítulo 1, 16, pero que concuerda perfectamente con el texto que acabamos de leer de Isaías 43. Termino ya, os hago el resumen. Versículo 1 de Génesis 1. Dios existe. Segunda afirmación, Dios es creador. Dios creó todo, en este caso a través de la segunda persona de la Trinidad. La tercera afirmación es que el hombre creado por Dios, hombre y mujer distintos, son libres. Tienen que tomar decisiones permanentemente, también de carácter espiritual. La cuarta es que todos somos criaturas suyas, unos y otros. Muchos ni lo saben. Por cierto, si le dices eso a tu vecino, ya estás haciendo evangelismo. Si le dices a tu vecino que es criatura de Dios, tendrá que empezar a pensar cosas. Y lo último es que todo eso, ¿para qué lo hizo? Pues lo hizo, dice el texto del Antiguo Testamento y del Nuevo, para su gloria. Espero y deseo que Génesis 1 hoy lo veas de otra manera, porque es un texto muy potente y muy desafiante para la vida de un cristiano, de una familia cristiana y también de una iglesia. Que Dios te bendiga.